Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un nuevo ciclo de Café Circense, el sexto ciclo, y esta vez nos acompaña una invitada muy especial, que es de Uruguay, es Virginia Alonso, magíster en antropología de la Cuenca del Plata, investigadora, creadora, artista circense, es docente en el Instituto Superior de Educación Física y está activamente vinculada a la escena circense y a el defender el sector del circo, ya que forma parte de la Red Uruguaya de Artes Circenses, integra el colectivo Picadero y es parte de la organización del Festival Internacional de Circo de Montevideo. Así que le damos una bienvenida a Virginia. Hola Vicky, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo Buen andás? día, acá estamos, es un Gracias. gusto que estés por aquí compartiendo un café circense Bueno, con nosotros. gracias por la invitación. Y es importante que se conozcan todas nuestras voces también a nivel local. Sos muy referente para nosotros, nosotros, porque bueno, nada, además de tu parte artística, tu parte como investigadora, es lo que nos convoca particularmente hoy también, porque bueno, en la contemporaneidad hay personas en lo que es el Río de la Plata, que bueno, que está bueno que se vayan como conociendo también en otros lugares del mundo y a nivel regional. Así que bueno, Vicky, si querés presentarte un poco, también te vamos a preguntar cómo es esto de llegar a ser una investigadora de circo, pasando también desde tu biografía, desde tus experiencias personales. Es un largo camino, así que cuéntalo con calma. ¿Qué te lleva Eh, al día de hoy? la verdad que fue un poco, no sé si casual, pero bueno, no son esas cosas que uno dice, voy a investigar el circo, ¿no? Bueno, como en la vida, que uno no tiene muy claro qué es lo que, las cosas van como surgiendo. Eh, Mi vínculo con el circo, sobre todo con una parte más acrobática, empieza en el ISEF, podemos decirlo, en el Instituto Superior de Educación Física, con algunas asignaturas con las cuales teníamos como esa apertura a explorar algunas cuestiones con el cuerpo que no eran como las más tradicionales de la educación física, ¿no? Esto empieza como en el ámbito de la gimnasia, con una profesora como con un perfil muy abierto para la creación de formas de movernos, y bueno, y con algunas compañeras que veníamos como de un trabajo previo en cuanto a experiencia corporal vinculado a la danza, vinculado a la gimnasia artística, empezamos como a buscar este nuevo lenguaje que no sabíamos mucho dónde. Ahí nos contactamos con un grupo que ya venía trabajando a nivel de malabares, que eran los juglares, de los cuales tú formabas parte, y empezamos a descubrir eso de que existían convenciones de circo en la región. Entonces, bueno, organizamos, nos fuimos en un ómnibus a la primera convención en año 2001. Y bueno, y empezamos a descubrir todo ese mundo maravilloso que no lo teníamos presente acá Claro. en Montevideo. En Brasil, Este, ¿no? La convención de, sí, de Porto ahí va, de Alegre. Porto Alegre. Que nos fuimos, armamos un ómnibus entero y Que había que arrancamos para llegar. allá. Y ahí fue por primera vez ver una tela, tomar un taller de tela, ver qué era eso, y decir, bueno, yo quiero seguir haciendo esto y en mi país no tengo posibilidades. Entonces, bueno, volvimos, empezamos como a buscar nada, las posibilidades de poder seguir haciendo eso, que no teníamos quien nos enseñara. Bueno, fue como toda una cosa muy eso, inicial. El grupo eran Bueno, danzas, ¿verdad? El grupo de compañeras que capaz que también para contar, se autodenominaban andanzas. entonces, un grupo de danza que éramos como Amigas, alumnas, con amigas, a compañeras, que íbamos también con habían algunas incursionado en la profesoras. gimnasia artística, ¿no? También Claro, más de la niñas esta danza. biografía en relación a la gimnasia artística, y después más de adolescentes grandes vinculadas a talleres de danza contemporánea. Entonces eso fue como un combo previo que Pero nos no es menor, introdujo. claro, a la hora de la exploración de la tela acrobática, digo, no es menor toda esta otra impronta de la danza, de la expresión corporal, Claro. como desde un lugar del cuerpo que también no era como el más estructurado, digamos, sino por Sí, otro lado también, ¿no?
Sí, yo creo que esa fue como una ventaja muy grande, que por un lado la desventaja de la falta de referentes, ¿no? De maestras, de maestros, como esa cosa de, bueno, no tengo a quién ir a preguntarle, fue como muy de búsqueda, pero esa biografía autodidacta es algo que se repite muchísimo en todo lo que es el circo. Es Sobre todo como aquí, que no tenemos como totalmente, nosotros escuelas de tuvimos, sobre todo nuestra circo. generación, que Claro. somos esta generación que un poco vuelve como con nuevas formas de hacer circo a partir de finales de los 90, es una generación que es muy autodidacta, que viene del teatro, tiene formación previa en teatro, tiene formación previa en danza, tiene formación previa, yo sé, Sí, en la artes expresión visuales, corporal, hasta en la expresión capoeira, corporal, hubo un momento que había mucha gente. educación física, ¿no? Como muy vinculado también a la trayectoria del ISEF. Mm, Entonces, bueno, fueron como esas nuestras herramientas que tuvieron eso, la desventaja de tener que salir a buscar a donde fuera, pero la ventaja de poder ya desde el inicio estar como mezclando lenguajes, experiencias corporales como variadas, entonces que no nos encorsetó en algunas formas que de repente si hubiéramos tenido como, ¿no? Esos libritos más cerrados, esos maestros más cerrados, hubiéramos hecho cosas como más similares, y sin embargo, bueno, salió como esta variedad de esta generación que es, no sé, fue como claro. muy rico todo ese proceso. Súper bisagra también en esa época, ¿no? Porque esto desde que no existía hasta que empezó a abrirse como toda esta nueva exploración, y que también Internet, o sea, YouTube, por ejemplo, era No como algo existía. que no había. Era No, puro no, lo que ensayo y teníamos eran error. los videos de VHS, Sí, del VHS, Cirque du Circo del Soleil, Sol, claro. para Esos atrás eran y para nuestros adelante. recursos tecnológicos. Tal cual. Pero bueno, es re interesante porque en esto de que, ¿no? La biografía siempre hay que pensarla en términos históricos y sociales, o sea, si vos hablás con las artistas de circo, los artistas de circo de esta generación, de esta época, más o menos el relato es este. O sea, videos VHS, viajar a convención, entonces, es como nuestro contexto de formación, que hoy en día, por suerte, nada, hay como muchas más posibilidades y quienes se sumen al arte de circense tienen otros recursos, otros vínculos con el exterior, posibilidades de viajes, de escuelas, ¿no? Hay como todo un universo que se fue abriendo en estos 20 años, que bueno, que también fue parte de todo este trabajo, ¿no? De ir abriendo espacios, abriendo lugares, abriendo Claro, la vínculos con la visibilidad. región, Tal cual. que nada, por suerte van dejando a la gente en otra situación. Y bueno, y después el vínculo con la investigación, que fue como lo que preguntabas, yo termino mi carrera de educación física y me anoto luego a un posgrado en Facultad de Humanidades, que es una maestría de antropología, se llama posgrado en Ciencias Sociales, opción Antropología de la Cuenca del Plata, la maestría en antropología. Eh, eh, y bueno, y en el momento que yo tenía que decir cuál iba a ser mi tema de tesis, yo sabía que algo en relación a lo corporal iba a haber, a mí me habían gustado mucho como algunos cursos de antropología del cuerpo, un poco era, ¿no? Vinculado con la educación física, yo qué sé qué, y dije, bueno, a mí me interesa estudiar la danza en ese momento, ¿no? Era lo que yo también practicaba, y bueno, y ahí fue un poco mi director de tesis, que en su momento me dijo, pero vos estás haciendo todo esto, tenés todo esto del circo, esto no lo ha investigado nadie, o sea, me parece que es como uno, no sé, me empujó como para darme cuenta, porque también esto juega en el imaginario tan desprestigiado que tenemos sobre el circo, que hasta incluso a mí, siendo parte de ese movimiento y tratando de reivindicarlo, no me parecía que incluso podía llegar a ser un tema interesante para la antropología o para las ciencias sociales, ¿no? Está tan sumergido que Claro. uno que ahora menos que antes, ¿no? Pero imagínate hace 15 años estar en facultad y decir, bueno, yo quiero investigar el circo, yo trabajo en el circo, era una cosa como bicho raro, ¿no? Entonces, bueno, fue una cosa que para mí fue muy buena de que esta persona, Nicolás Guigú, dijera, bueno, acá hay un campo que hay que abrirlo, vos formas parte de ese campo, lo puedes investigar, entonces fue como una oportunidad y ahí surgió este trabajo de tesis que fue sobre este proceso de investigar como esta nueva modalidad, estas nuevas formas de hacer circo a partir de finales de los 90, con sus continuidades y con sus rupturas en relación a lo que venía sucediendo en la tradición uruguaya y rioplatense del circo, como para estudiar ahí qué era lo que estaba pasando con esta nueva generación de jóvenes, ¿no? que vuelven a poner en la escena, en escenas que son distintas, con formaciones y trayectorias que son diferentes,
con espacios a ser ocupados distintos, con nuevas formas de vincularse con las políticas culturales y educativas, un nuevo relacionamiento con la técnica corporal, y esto tiene que ver con esto que hablábamos recién, de los lenguajes de los cuales nosotras fuimos como aprendiendo. Entonces hay como otras búsquedas ahí que no son exactamente iguales a las que tenían las tradiciones familiares circenses. Entonces, bueno, se abre ahí como todo un nuevo mundo así de investigación en base a un trabajo etnográfico que implicó, bueno, por un lado como todo el bagaje que yo ya tenía de estar inmersa en ese campo, por ser parte como de esa comunidad, si se quiere, pero además del trabajo de conversar con artistas Claro, de de estar esta ahí con generación. tu... Ujú. Sí, todo un trabajo de entrevistas, de observación, ¿no? Lo que tiene el trabajo etnográfico es un poco eso, como no solamente un investigador decir algo sobre un fenómeno, sino ver qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que la gente, cuáles son los sentidos y los significados que los propios artistas le dan a esa práctica que realizan, cuáles son sus miradas, sus vínculos, sus disputas entre el campo, ¿no? Porque tampoco o sea, el trabajo de un antropólogo tiene que ser el de conocer eso que está pasando, pero de analizarlo también con cierta distancia, ¿no? No de validar solo porque el otro te lo dice, sino, bueno, contrastar eso tan biográfico con esto más histórico, social, cultural, esa historia personal con un contexto, tratar de Difícil también, analizar. claro, difícil al estar sumergida eso, el entender Bueno, muy y difícil, claro, muy poderlo difícil. Eso separar. fue todo un ejercicio. Eso fue todo un ejercicio que lleva su tiempo y lleva la necesidad de que otros, ¿no? De que colegas te lean, te hagan preguntas, digan, bueno, pero esto que dice fulano, ¿por qué? ¿No? Como Claro, un trabajo ahí de tal, mirá, léeme de afuera y fíjate los sesgos, la porque uno tiene crítica constructiva, claro. uno forma parte de un colectivo, forma parte de un momento, entonces la mirada siempre va a ser desde el lugar desde mi lugar. Entonces eso necesita ser sí o sí contrastado para que no sea una investigación sesgada, si no sería, bueno, es mi opinión sobre esto, y la idea es que una investigación seria no sea una opinión, sea una Claro. mirada construida teóricamente en base a a muchos contrastes de lo que me dicen, lo que veo, lo que estudio, lo que conozco, ¿no? Las investigaciones en la región. Entonces, bueno, fue como todo un trabajo Que terminó en un libro, que terminó en un también... libro, entérense que hay un libro maravilloso, que porque terminó en un pasar libro y de algo gracias a... sumergido y no sé qué, que capaz que no, termina en un libro precioso, que es un gran primer aporte para nuestro país, en lo que tiene que ver con las artes circenses en la contemporaneidad, porque no había algo escrito, digo, más allá de tesis previas o de trabajos, algún artículo o algo así. Lo que sí teníamos es como investigación, son los libros acá de Juan González Urtiaga, el investigador uruguayo, que también es de otro lugar, porque no es Claro, desde la academia, sino desde la propia experiencia y el vínculo con lo que son los circos tradicionales. Pero bueno, desde este lugar, como otra vez bien interesante, que está bueno porque está bueno saber eso, que no es solo desde la opinión, sino desde un trabajo profundo con un montón de implicancias y de tiempo, termina siendo el primero y de otras cosas que se vienen también. claro, termina siendo un libro la tesis gracias a un fondo que tiene la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la universidad, que uno puede postular sus trabajos de tesis, hay un jurado que las evalúa y las que son mejor calificadas van a ese formato publicación. Este, es, Creo que es el valor que tiene a ver, esta investigación ya tiene sus años, ¿no? Yo la termino de hacer en el 2015, si bien el libro se termina publicando en el 2018, pero el trabajo de campo es durante los años 2012, 2013, más o menos, ¿no? Como ese periodo. Entonces, es un libro que el valor que tiene es ser como una cosa de esto que vos decís, ¿no? Una cosa como inicial, como iniciática. Abre un panorama, deja una especie como de estado del arte, de este recorrido, ¿no? Tiene un capítulo que es como histórico, que ubica como toda la trayectoria del circo, desde su surgimiento en la modernidad, fines de 1700, después como eso a nivel local, ¿no? En el Río de la Plata, tiene determinadas adaptaciones y transformaciones.
cómo esos circos tradicionales y criollos tienen cierto auge, hasta más o menos hasta la época de la dictadura, y después, bueno, todo este proceso que venimos como a traer de estas nuevas generaciones, que es nuestra generación, y bueno, y lo que sucede allí, ¿no? Entonces, marca como esto, como un estado del arte abarcando muchos temas, porque trabaja el circo desde las políticas culturales, desde lo económico en relación al trabajo, desde la técnica corporal, desde la historia, Inserción en lo educativo, también cómo desde empieza el vínculo con, ahí va, vínculo con el con la educación Estado, los escolar. fondos también que hay, que empiezan a ver, porque también eso, como contábamos antes no, como contabas antes, que en un principio no había ningún tipo de reconocimiento, no había ningún tipo de posibilidades más que el viajar autogestivamente nosotros, y ahora empiezan a ver, ¿no? Los fondos concursables, fondos de incentivo cultural, un montón de fondos estatales que, bueno, que irán cambiando Sí, también, sí. esperemos, Y pero de que a hoy poco y con apoyos ayudan, claro, no del todo sistemáticos y muchas, en general concursables, pero bueno, son como pequeños mojones claro, que van haciendo la cosa. Y bueno, y Juan González Urteaga tiene como su trayectoria, ¿no? Él desde este lugar más de dirección de teatro, desde actor, que se interesó muchísimo por estudiar todo esto de los circos criollos, y bueno, de hecho él fue uno de mis entrevistados en la tesis por todo ese trabajo previo que había tenido. Entonces, bueno, eso, creo que es un libro que abre como un panorama amplio y que ya después de 10 años, bueno, hay que seguirla, ¿no? Hay que seguir investigando, eso fue, o sea, claro, es esto que un te digo, termina tiempo. en el 2015 esta Claro. investigación, ya han pasado 12 años, bueno, quiero más libros. Claro, Tratemos de bueno, pero producir y es de un seguir investigando. puntapié, es un gran Ah, puntapié para provocar a las nuevas generaciones también, y a otras generaciones no tan nuevas, pero que se empiezan a interesar también en la temática. Yo me acuerdo cuando hice la tesis mía en 2007 para recibirme en la licenciatura, y quería, y para mí, claro, era desde, no, pero el circo vale, el circo sirve, y me miraban mis profes, y bueno, Raumar fue mi tutor de tesis, y me decía, no podés hacer una tesis donde vos ya afirmes que está bueno y que sirve, que no sé qué, cuando en realidad todavía no se sabe qué historia tiene o cuáles son sus prácticas corporales o cómo es. Entonces, claro, tuve que irme como bien para atrás, para atrás, para atrás. Y bueno, también en un momento en el que el Instituto de Educación Física todavía no era, no era facultad, digamos, no estaba como dentro de la órbita de la universidad. Fue ahí también que cambió. Entonces, bueno, ahora, con una distancia importante de años, vas viendo las producciones que hay académicas, las formas de escribir, las formas de investigar. Bueno, yo ahora estoy haciendo el posgrado, bueno, también es como contarlo acá, pero vas entendiendo el cambio ese de lo que es lo profesional a lo que es de investigación académica, ¿no? La formación profesional a lo que es la formación académica, que es bien diferente. Ahora los Es recursos diferente, que que no hay, quiere decir que no puedan coexistir, ¿no? Porque en realidad el claro, circo lo claro, podemos investigar en muchísimos lugares distintos, ¿no? también, Es un ámbito de totalmente. inserción que es un campo súper rico, complejo, que lo podemos investigar desde la teoría del arte, desde la antropología, desde la historia, desde la pedagogía y la didáctica, desde la gestión cultural, o sea, es un ámbito infinito para ser abordado. Bueno, ahí depende de qué disciplina lo miremos y qué queremos, qué querramos hacer con él, veremos cómo lo investigamos. Pero bueno, para que sea una investigación, tiene que tener esto, ciertos requisitos, que era esto que vos traías, o sea, no alcanza solamente con querer defenderlo y reivindicarlo, o sea, ahí estamos en otro terreno, que de repente no es el de la investigación científica, si se quiere, podemos estar en un terreno más político en cuanto a pelear por los derechos, que es algo que hacemos también, Que ¿no? también, De hecho, claro, desde la militancia, claro, de hecho activamente estamos en estamos una ahí. red ambas, que es esta red de artes y ciencias del Uruguay, que lo que quiere con el circo es eso, es reivindicarlo a nivel político para dejarlo en mejor condición en cuanto a derechos laborales, ¿no? Apoyos hacia el sector. Entonces, bueno, es un campo que es inmenso y bueno, y esto de ahora ser parte de una política pública educativa, porque es obligatorio en las escuelas primarias, dentro del programa de educación física, se abrió también acá en la región, a lo que ya existía en Brasil hace muchísimos años, toda esta investigación más, si se quiere, como pedagógica, ¿no? Como el circo desde un lugar educativo, de cómo enseñarlo,
otro nivel que también necesita ser investigado seriamente, ¿no? Porque eso, a veces caemos en cosas como muy facilistas, como decir, bueno, el circo es bueno porque Claro. promueve la integración, no sé, como cosas muy desde lo moral, que Desde no los terminan de valores, ser claro, claro. de los valores, claro. Entonces terminamos justificando el circo desde los valores, que no es algo específico para el circo, o sea, eso lo podemos pensar para cualquier práctica, ¿no? Sin Cualquier duda. práctica en la que yo trabaje desde lo corporal, quiero transmitir algunas cosas que considero cultural y socialmente que son mejores que otras. Pero eso no es lo que debería justificar la presencia del circo. Creo que tenemos que ahí como rascar un poco más a fondo y decir, bueno, el circo transmite un montón de conocimientos, de saberes que le son propios. Bueno, ¿cuáles son? Por esto tiene que estar. La Claro. matemática se enseña por tal cosa, porque no lo enseña otra práctica. La historia enseña tal cosa y no lo enseña otra. Bueno, el circo que enseña, como valor en sí mismo, porque si no, siempre las prácticas artísticas terminan siendo como subordinadas a este bagaje, bueno, la educación por el arte porque es buena para desarrollar la creatividad. Entonces, terminamos otra vez justificando en términos de desarrollos de capacidades, sean Tal creativas, cual. expresivas, lo que sea, algo que debería tener su valor propio como arte, como una práctica cultural que necesita, porque es ella y no es otra, el circo no es teatro, el circo no es danza, si bien tiene como sus relaciones, bueno, el circo tiene este bagaje de conocimiento que si no lo enseñamos en el marco del circo no lo enseña nadie, y esas generaciones se lo pierdan. Entonces, Claro. eso, hay como mucho para seguir Mm. trabajando y seguir investigando que no siempre, claro, no siempre tenemos las herramientas como para hacerlo. Y esto un poco tiene que ver con esto que decís vos, bueno, el ISEF ahora es universitario, entonces por lo menos desde el ISEF impulsar que quienes quieran estudiar o investigar el circo en relación con lo educativo, bueno, lo hagan desde ciertos marcos teóricos que realmente aporten y enriquezcan a la cuestión como de forma seria. Ahí estoy yo. Este, y ahí, exactamente, ahí va a venir tu tesis. Ahí estamos peleando, remándola. Porque no es menor, no es menor, claro, todo esto de problematizar de una manera que no sea solamente desde todo este amor que le tenemos al circo. Y si vos Claro, no claro. El justificás, amor es el también, puntapié inicial. A ver, sí, ¿le sí, si tenemos no tenés amor al pasión, circo? Le tenemos amor. Vamos a investigarlo, pero no vamos a investigarlo desde el amor y con el amor y por el amor. Lo vamos a investigar porque el circo merece ser investigado con todo el amor del mundo que le tenemos. tal Pero no cual. es fácil, no es fácil. No, no, Lo no. decimos así en broma, pero no es fácil, no es fácil. No, pero es tal cual. Y esta apertura que tiene el ISEF también no es menor, porque viene de una tradición también que, bueno, donde esto mismo que hablábamos al principio, el circo no ha sido mala palabra, pero de alguna forma fue como también, que tiene que ver con la sociedad, ¿no? Fue como subyugado, se fue como haciendo, ¿no? Se fue acallando. Incluso también porque nosotros no tenemos aquí una tradición de cantidad de circos tradicionales como Chile, Brasil, Argentina, que son, bueno, por lo menos nuestros países más de la región, nuestros países limítrofes, y bueno, Chile no, pero digo, los más cercanos, ¿no? Entonces también como que se dejó de visibilizar en un momento. Por eso vos justamente en este tiempo que traías desde lo tradicional, investigado por Juan González Urtiaga, en Argentina por Brasil Ceibel, y bueno, Teodoro Klein y tantas otras personas, un corte entre medio que tiene que ver con la dictadura, con la aparición del cine, de la televisión, claro, otros tipos de entretenimiento que empiezan a llegar con apretar una pantalla, y luego de toda esa bisagra, esta nueva contemporaneidad. Entonces Sí. ahí como que entre medio de todo eso, ¿no? Toda esta parte de empezar a traer de nuevo el circo hacia los sectores educativos, el sector político, el sector cultural, digo, es un trabajo no menor, de hormiga, pero que empieza a tener un gran semillero a partir de la conformación también de espacios de circo como referentes, ¿no? Bueno, de los cuales tú sos parte de uno inicial, que es el Picadero, ¿verdad? La Asociación Civil Picadero. Capaz que nos puedes contar un poquito por ahí acerca de... Sí,
yo no quiero ponerlo en términos de corte, porque si no queda como, bueno, se terminó algo, no hay nada, y Claro, después no, viene no, otra puntos. cosa de lo nuevo. Ahí va. Si bien Uruguay tiene mucho más marcada es cierto vacío, que no es total, por supuesto, porque los circos tradicionales de lona la siguieron peleando y no todos se fundieron, hay algunos que siguen, y de hecho nosotros desde la Este red hemos nuevo podido vínculo. retomar ese vínculo con los cirqueros tradicionales que aún tienen sus carpas, entonces eso me parece que es un logro tremendo, que nos llevó muchísimos años, y bueno, por distintas historias, ¿no? De una tradición como más volcada hacia el interior, en la que fueron quedando los circos por unas cuestiones económicas y políticas, ¿no? Claro, Dejaron de tener también. espacio. Yo Todas qué las sé, viste que trancas para entrar a la ciudad, ¿no? muy caro, claro, y yo qué sé, los circos, ¿te acordás que venían y se instalaban acá, ahora donde está el shopping, Plaza Italia? Era Claro. como un predio ahí en Avenida Italia y Alto Perú, eh, bastante como... Ahora eso es un shopping, o sea, es una claro. ciudad que no es amigable para Mm. este tipo de cosas. Cuando la gente de Circo Transat adquiere una carpa ya hace muchos años, ¿no? Estas cosas como que se superponen, ¿viste? Lo del corte, como relativizarlo un poco. Bueno, es muy complicado conseguir lugares donde dejar esa carpa, en términos de seguridad, en términos de costos, de las habilitaciones. No es fácil, no es fácil para un sector que realmente la pelea muchísimo. Entonces, hay todo un trabajo ahí de política pública que también hay que seguir haciendo en relación a facilitar un poco estos accesos. Sí, tal cual. Pero bueno, sin duda que Uruguay tiene más marcado que la región este poco contacto, ¿no? Este contacto que lo estamos como retomando ahora. Si bien hay antecedentes, ¿no? de carpas de circo que que han contratado, no sé, en la Rural del Prado, por ejemplo, pasó durante varios años de jóvenes compañeros nuestros bueno, que se insertan en la dinámica de los circos tradicionales. Hay como algunos vínculos que son como esporádicos, más personales. Argentina no hizo ese corte tan brusco, porque Claro. de hecho los hermanos Videla que son Sí, sí, cirqueros cirquero tradicionales, tradicional. ¿no? De varias generaciones, son los que abren la primera escuela, la escuela, porque el formato previo no era en transmisión en escuelas, era a la interna de las dinámicas de las carpas. Claro, Entonces, bueno, familiares de generación, tal claro. cual. Entonces ellos tienen esa apertura de decir, bueno, nosotros somos, ¿no? Esto ya no lo estamos pudiendo sostener, queremos enseñarle a jóvenes, y bueno, y abren una escuela de circo. Brasil es una cosa Explota. impresionante, la cantidad de carpas que tienen, ¿no? Hay como un diálogo que es como permanente, Fluido, claro. Claro, es un país mucho más mucho más grande mezclado. y ahí va. Mm. Sí, claro, claro. Nosotros eso, no tuvimos como esa experiencia tan cercana con lo tradicional, entonces bueno, está como esta idea de esto, de las nuevas generaciones. Pero bueno, sin ir a esto bueno, ¿no? Surge algo nuevo, yo creo que no es que surja, sino que bueno, se reinstala como una Claro, tradición diferente, con algunas continuidades, porque de hecho parte de lo que hacen artistas circenses de estas generaciones también tiene mucho que ver con formatos tradicionales. Entonces, totalmente. a veces hay que relativizar un poco esto que decimos, esto es circo tradicional, esto es Contemporáneo, circo, tradicional. claro. A mí esas Claro. categorías no me gustan, o sea, lo del circo Sí, son contemporáneo no me como gusta híbridas, decirlo. ¿no? Claro, es como una Sí, cosa porque nos híbrida. encasilla mucho en algo que Ujú. no termina siendo. Entonces, y Sí, a además la esto, hora ¿no? de ver también los formatos de espectáculo, tanto de calle como de sala, y todo, muchas veces hay, hay formas de construcción escénica que podrían tanto estar dentro de la lona, como, o sea, en esta cosa de tradicional o no, ¿no? Como pasa por las estéticas también. Capaz que nos puedes contar un poco por ahí eso. Sí. Sí, porque a veces esto de clasificar no es muy claro el criterio que se usa, ¿no? Entre decir esto es tradicional, esto es circo nuevo, esto es circo contemporáneo. A veces se atraviesan cuestiones que son más históricas, ¿no? En relación a temporalidades distintas. A veces se atraviesan cuestiones que son más estéticas en relación a el circo tradicional responde a una determinada belleza más clásica, ¿no? De la lógica del truco, del principio, del desarrollo, del fin que resuelve, de esperar el aplauso, de los brillos, ¿no? de esas figuras más
marcadas en cuanto a género también, lo femenino, lo masculino como bastante más diferenciado. Lo contemporáneo se supone que viene a traer como otras lógicas estéticas en relación a las sutilezas, a los detalles, a la hibridación de distintas formas con el cuerpo, que no sean tan buscando un truco, sino buscando como mezclar fluidez distinta, enganchar una cosa con otra, ¿no? Esto de que no tenga un principio y un final, que las obras se buscan como una lógica más en sí misma y no por números, con el presentador o el payaso intercalando, ¿no? Hay cosas que son diferentes, por supuesto. Uno va a ver un espectáculo y puede decir, bueno, esto lo asocio más a... Yo que sé, nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo una obra, y claro, si uno va a un lugar de circo, porque es el picadero, ¿no? La, la- quienes actúan, digamos, están todos vinculados al circo, de alguna medida. O sea, la gente que está en escena todos vienen de la tradición del circo, por supuesto que con esta mezcla que tenemos entre el teatro, payaso, o lo acrobático y la danza. Pero yo cada vez que invito a la gente digo, bueno, miren que, No es ¿no? lo Como que... no vayan pensando que hay como Claro, atajando ahí a que no vayan con esa cosa de, bueno, el circo y voy a ver el payaso, el acróbata, el malabarense. claro, es Porque una está mezcla realmente también con lo las cosas. audiovisual, con la tecnología, con una búsqueda, también con un argumento desde lo corporal, ¿no? Que Sí, cambia que no ahí se lo que es. te podés llegar a esperar. Yo le Sí. digo, vayan abiertos a ver algo que, bueno, es un poco mezcla de todo, ¿no? Pero bueno, eso, si ¿Podés bien contar el nombre, podemos decir? Porque la idea es que también la gente se entere, porque tal vez en algún momento ahora se puede ir a ver, Fascia. ahora se puede ir a ver, es el último fin de semana, hoy y Claro, mañana. Después el año que viene, pues, habrá esperemos poder. revisión. Habrá una revisión. Este, Porque está bueno también esto en estas charlas, como que la idea también es contar qué es lo que hay también para que nada, se enteren bueno, quienes quieren ir a verlo pueden ir ahora este fin de semana, y más adelante tal vez haya alguna, no sé, o documentación o algún spot, alguna cosa que se pueda ver en otros lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, hace poco hablábamos con Camilo Prado de Minuto Circus, de la compañía chilena, que también es creador, productor, bueno, también construyen carpas artesanales, todo tipo de carpas, súper interesante. Y ahora estaban en una propuesta que se llama Física, el espectáculo que estaban haciendo, yo decía, ay, está fácil, y qué maravilla, porque esa conjunción son cosas diferentes, pero hicieron toda una investigación previa desde la facultad y con gente que estudia la física y cómo, desde toda esta estética también, como nada, contemporáneo, no sé si es la palabra, porque ahora ya también es difícil, cómo nombramos las cosas, porque el lenguaje también, ¿no? Tiene mucho que ver si encasillamos o nombramos. Pero bueno, en esta búsqueda sí, en este complemento, armaron como toda una performance que también la están mirando personas que no son propiamente del circo, ujú. sino que están investigando desde esas otras facultades, digamos. Entonces es sumamente interesante también cómo estos lenguajes se articulan y cómo el circo se empieza a visibilizar también desde esto, desde otros campos de saber también, ¿no? Sí, yo creo que todo eso tiene mucho que ver con las aperturas de las escuelas de circo, ¿no? Con esa posibilidad de formaciones más amplias que solo el universo técnico, si se quiere, ¿no? A ver, la tradición del circo tiene un legado riquísimo en cuanto a esto, a las transmisiones técnicas y a la transmisión en cuanto a toda una forma de vida, ¿no? Esa forma de vida dentro de la carpa en las cuales los cirqueros se reconocen de que saben hacer todo, o sea, te montan la carpa, te venden el espectáculo, o sea, una cosa como muy, de mucho conocimiento y mucho manejo de todo ese rubro. Creo que lo que se amplía ahora con esto de las escuelas de circo, si bien la gente ya se dedica como más, viste, más especializada, ¿no? Bueno, yo hago esto, mi disciplina es esta, ¿no? Se perdió como esa cosa del saber hacer todo, salvo las nuevas compañías que también empiezan como a girar y a tener sus carpas y yo qué sé qué. Pero sí está esta posibilidad, sobre todo en espacios que son incluso universitarios, ¿no? Porque hay muchas escuelas que son universitarias,
de empezar a pensar el circo como en sus vínculos con lo artístico en general, con el arte contemporáneo, ¿no? Como una cosa más amplia en cuanto a contactarse con otras disciplinas, con otras ciencias, que eso, empiezan a enriquecer desde otro lugar ese lenguaje, a mezclarlo, a pensarlo desde otros lugares, de pensar la obra desde otro lugar, de pensar preocupaciones para poner en la escena, no solamente el demostrar la virtuosidad técnica, ¿no? O lo más difícil que puedo hacer con el cuerpo. Bueno, ahora hay preocupaciones que van por otro lado. Creo que eso no se deja de lado, porque también hay como una condición que tiene el circo, que tiene que ver con esto, con romper ciertas, esto del desafío Lo corporal, me parece que es algo esperable, que lo tiene lo- propio, claro. el La, riesgo. la gravedad, la altura, los giros, ¿no? Hay algo ahí bueno, que un poco que lo componen en su estructura, ¿no? Porque si no sería difícil diferenciar el circo de otras disciplinas. Pero bueno, sí hay como otras preocupaciones en el momento de pensar qué es lo que pongo yo en escena, ¿no? Bueno, hay algo de pensar el cuerpo, no solo como la técnica, no solo como un fin en sí mismo en el cuerpo, sino como recurso para la obra, ¿no? Eso, algo que la danza y el teatro lo vienen haciendo, ¿no? Es como esa cuestión de recurso corporal en función de lo que se quiere contar, transmitir. Son como cosas que son distintas. Si bien podemos pensar continuidades, también hay que ver que las particularidades, ¿no? De estas Claro, nuevas modalidades. claro, y la técnica corporal también, ¿no? Como con un cuidado, donde también ahora el riesgo, bueno, es un riesgo, pero, pero cuidado, ¿no? Que en la tradición, nada, es esto mismo, tradiciones de generaciones, donde si te caías del trapecio y la red no te sostenía, o no había red, o lo que fuere, era como mucho más abruptas las pérdidas de personas, el riesgo, ¿no? No sé, pienso, ya me voy para atrás, pero pienso desde Houdini, con todos sus escapes, hasta que no pudo hacer su último escape, hasta un montón de pérdidas, incluso en nuestros propios circos criollos que, mm, que nada, que son investigados también, ¿no? Como todo esto del riesgo que ahora empieza a tratarse de otra forma. Y bueno, y en esto como de la técnica corporal, no solamente el riesgo, también los riesgos a las lesiones, a ese cuidado del cuerpo más desde lo físico, pongámosle las comillas, porque bueno, la corporeidad no es como lo mismo. Mm. eh, pero desde ese lugar, ¿no? También, como ahora está todo ese pienso a la hora de, no sé, las lesiones, qué sé yo, articulares o por sobreentrenamiento, porque el virtuosismo también está. Entonces, nada, como ahora está ese cuidado desde lo que es, no sé, el rigging para montar algo, el cuidado del cuerpo físico cuando están preparándose, y cómo esas cosas también son como algunas diferencias. Por ejemplo, cuando abrieron los hermanos Videlas o Escuela de Circo, bueno, también fue un poco eso, ¿no? Empezar a transmitir, pero con un montón de cuidados y de complementos que hacían a que viniera a aprender no fuera como en la tradición, ¿no? Que ibas y te colgaban desde los 2 años, estaban colgados antes de aprender a caminar, por ejemplo, ¿no? En la niñez. Ahora capaz que sí, pero como ese riesgo, cuidado, empieza ahora a ser como también otra punta de estar en escena y de ser investigado también, ¿no? En Brasil, por ejemplo, también hay como algunas investigaciones que tienen que ver con eso, como la tecnología está al servicio del cuerpo y de la escena, está ya en un nivel de exploración importante allá, ¿no? Acá en Uruguay todavía, bueno, nada, tenemos como un poco esas dos cosas. Por un lado, los espacios de circo autogestivos, pero con mucha gente vinculada a un conocimiento de lo corporal, también desde otros saberes, ¿no? Por ejemplo, desde la educación física, y mucha gente que viaja a escuelas de circo o lugares en Europa, que también ese trabajo de lo corporal lo empiezan a investigar y a traer como con otro cuidado. No sé, ves ahora, por ejemplo, muchos artistas que cuando van a dar un taller o algo, hay como toda una dimensión de explicación de en qué consisten sus talleres, donde se encuentra mucha cosa de eso, ¿no? Del cuidado del cuerpo, de conocimientos propiamente,
que tienen que ver con lenguajes que vienen de otros lugares. ¿Qué opinás vos de eso, por ejemplo? Dentro del Instituto de Educación Física, que hay también como toda una parte que es las prácticas corporales y artísticas. Bueno, lo que pasa es que ahí hay como muchas cosas distintas, ¿no? Por un lado creo que sí, en cuanto a estéticas contemporáneas, el riesgo dejó de ser lo central, ¿no? En esta cosa de que el circo tradicional busca el asombro por parte del espectador, sobre todo a partir del riesgo, ¿no? De la dificultad, del asombro, ¿no? Como esas son las emociones que se esperan en un público. Hay cierto sector del circo contemporáneo, porque tampoco todo, que está diciendo, bueno, no solo nos interesa el riesgo, sino también nos interesan como otras emociones, ¿no? Vinculado a esto bueno, de la sutileza, de la delicadeza, de algo que no sea tan llamativo, que nos juegue la emoción por otro lado. Eso por un lado, ¿no? En cuanto al riesgo. Después, yo no sé si hay menos lesiones ahora que antes. Habría que justamente investigarlo científicamente y ver cuáles eran las lesiones en los artistas tradicionales, cuáles son las lesiones ahora, no sé. Sí me consta que hay muchas universidades, Brasil lo toma, muy en vínculo con Canadá. En Canadá tienen laboratorios, ¿no? En la Escuela de Circo de Canadá tienen como postdoctorados en biomecánica, que estudian las palancas, estudian, ¿no? Todos sus trabajos de computadora, trabajan junto con los artistas, entonces los artistas hacen sus trucos y los tipos meten todos esos datos en la computadora y empiezan a analizar como muy detalladamente estos impactos. Entonces, bueno, hay como todo muchas investigaciones en eso que se supone que deberían reducir un poco los impactos. Después eso si llega a todo el mundo, si se hace, bueno, es como otro nivel de la cosa que yo no sabría. Creo que, por lo menos me consta que muchas de mis compañeras y mis compañeros han tenido lesiones, ¿no? Los hombros son como bastante Es claros, habitual. sí. Porque ahí te combino con otra cosa que vos trajiste también, que era esto de pensar, bueno, en educación física, la práctica corporal. Bueno, pensar como práctica corporal el circo es distinto que pensarla como práctica artística. Son espacios diferentes, ¿no? Cuando uno piensa una práctica corporal en términos educativos, en términos, ¿no? Desde alguien enseñándole a otro una práctica artística, pero con una finalidad que en el fondo no es de artista profesional, sino que es en el marco de una educación, bueno, ahí hay ciertos cuidados que no dejamos de lado, ¿no? Ahí no me importa que quien aprenda lo logre al máximo, a pesar de que eso puede implicar un riesgo, ¿no? O una lesión, porque yo repito, o sea, cualquier movimiento que sea repetitivo en el tiempo es propenso a generarme una lesión en alguna parte del cuerpo, ¿no? Claro. Por esa cosa de la insistencia sobre una misma zona corporal, con sobrecargas, etc. Ahora, cuando uno está en el ámbito artístico, profesional, no es muy distinto estar en el ámbito del alto rendimiento deportivo. El cuerpo ahí se pone en términos de herramienta, como yo decía hoy, ¿no? O sea, por un lado, todo lo bueno que puede tener eso, como para que la técnica no sea la única finalidad y haya como algo expresivo, ¿no? Conceptual de la obra que se quiera transmitir, pero por el otro lado, el cuerpo pasa a ser una herramienta, un recurso para la obra de arte. Y eso implica que el cuerpo se olvida en algún punto. Eso implica que lo que está importando ahí es una cuestión estética, escénica, para un y público. Poética, claro. Claro. Entonces, bueno, ahí el cuidado del cuerpo puede o no quedar en primero o segundo plano. Entonces, ahí hay como una responsabilidad que es, bueno, del propio artista, del director, de estas investigaciones que se vayan haciendo, como para ver, bueno, cuáles son los movimientos más saludables, si se quiere, ¿no? Sobre todo en términos articulares, que los cuerpos de los artistas en el circo suelen ser exigidos. O sea, es como difícil pensar una ausencia de lesión en un entrenamiento tan riguroso y tan exigido en el alto rendimiento del circo, ¿no? Como cualquier, o sea, a ver, un músico profesional tiene que estar todo el día practicando y seguramente las manos vayan a sufrir como sufren nuestros hombros o nuestra columna, como sufren los pies de las bailarinas clásicas. Hay una dimensión ahí del cuerpo que no sé si se mide, ¿no? Lo medimos cuando estamos en un marco de una práctica corporal educativa. Ahora, cuando estamos en el marco de una práctica artística, profesional, bueno, a veces la gente va a hacer funciones con fiebre,
porque no tiene más remedio, porque tiene que pasar la gorra el fin de semana, y si Me justo pasa. coincide que está engripado, y bueno, yo no sé qué tanto se va a cuidar, ¿no? Bueno, yo tengo que trabajar, Me, entonces hay me como vino otras ahora. lógicas. Me vino ahora una vez, hice también, tenía un ciclo de acrobacias aéreas en Gata Bacana, que era un boliche que lo inauguré, digamos, estuve en la producción de la inauguración y todos los fines de semana hacía número de acrobacias en tela. Una vez me fui con una fiebre, pero que no podía más. Y fue duro porque hacía escapes y tal. Y hubo uno que realmente, digo, me agarré y dije, show must go on, no pasa nada. No me caí, no me pasó nada, por suerte nunca tuve esa experiencia, pero qué duro eso, que decís, el show debe continuar. Ahí hay como un lenguaje que se vincula con esa cosa del circo que pervive igual, de antes, de ahora y quién sabe de después. Y en esto que Es un traes que... trabajo, en definitiva Sí, estás hablando de claro, un ámbito claro, laboral. exactamente, sí, no deja de ser un ámbito laboral tal cual. Y yo ahora pensaba un poco en esto de, por un lado, la parte así como de lo profesional y el virtuosismo físico, así como importante del alto rendimiento del circo, la práctica educativa y también la práctica educativa corporal, que tiene como otro lineamiento, donde no importa tanto la punta del pie, el reventar el cuerpo, no, porque es feo decirlo así, pero bueno, esto, la sobrecarga, el sobreentrenamiento. Y ahí un poco, como esto, ¿no? Quería como un poco llegar a esto de por ejemplo, hoy. A mí me pasó, por ejemplo, aprendiendo, y esto es a modo de crítica constructiva, nunca va a ser para desmerecer nada, sino como para seguir en esto de las reflexiones. Eh, en convenciones o bueno, entrenando, aprendiendo así, como con gente de distintos lugares del mundo, muchas veces me pasó decir, pero, y estudiando también a la vez cosas que tenían que ver con lo corporal desde la educación física, esto no es solamente para pensar desde la educación física, pero sí en eso de que hay un conocimiento de ese abordaje progresivo desde lo corporal. Me pasó decir, pero esto no puede ser un entrenamiento de principiante. Porque Nos pasó a todos. de no aguantarlo, de decir, me muero acá. Las 200 lagartijas y yo no podía hacer una. Entonces, Claro, nada, un claro. poco eso, ¿no? Qué importante que es esto de los lenguajes con otros campos de saber, para poder ir como construyendo este lenguaje también propio del circo, esta cosa de lo educativo a veces tiene el sesgo del recorte, pero también tiene como esa impronta de que, bueno, hay determinadas cosas que se van conjugando con saberes que traen otras disciplinas, ¿no? Que las vienen Sí. estudiando, de alguna manera. Vos, si escuchás cuando entrevistamos artistas de circo, ¿no? Más de las generaciones, los tipos siempre te van a decir, nosotros aprendimos a las patadas, ¿no? Subite a la doble altura, a la tercera altura y Sí, dale. O tal sea, cual. sin ningún tipo de indicación, de cuidado, no hay una cosa de los ponchazos que supo ser como la didáctica utilizada. Y sin duda que yo tengo otra experiencia también, en la misma que tuviste vos, bueno, convención de circo, capaz que fue el mismo taller, ¿no? Porto Alegre, el primer día que yo me subí un trapecio y el profe, o sea, artista de circo, no vinculado a una formación, esto que decís vos, bueno, nosotros tenemos ese bagaje de la educación física que nos permite cierto conocimiento del cuerpo, cierto conocimiento de pensar progresiones, ¿no? Que es más difícil que cómo te facilita una tarea. Bueno, bisagras, ¿no? 80 bisagras a subir las piernas. O sea, a mí no me llegaba nunca la punta del pie a tocar la barra del trapecio suspendida. Entonces, si no me sale, me mandaba a hacer bisagras en el suelo. O sea, no te la Claro, puedo hacer acá, no te me puedo hacer 10 bisagras en el suelo. Hay una cosa que no va a suceder, el cuerpo no funciona así. claro, Pero bueno, me parece que es importante sí conjugar esto para no hacer tan sufrido ese claro, aprendizaje, ¿no? De que no claro. siga siendo a los ponchazos hasta el día de hoy, porque no sé cómo imaginarme una progresión para un ejercicio abdominal que después te permita hacer una entrada abdominal en el trapecio. Ahí va. Claro, y ahí está bueno esto bueno, en esta, como para irnos a la actualidad ahora, desde esto en lo que estamos, que también es como la defensa del sector circense, ¿no? Que viene un poco por la Red de Artes Circenses del Uruguay, un poco por esta emergencia sanitaria, en esto de la defensa de lo laboral, y también
el pensar que dentro de todo lo que es el sector circense se conjugan muchas cosas, como traías vos hoy, bueno, lo educativo es parte. En algún momento, porque ahora también las prioridades tienen que ver con lo sumergido que está el sector, y en cuanto a derechos laborales, desde nada, todos los artistas circenses y las carpas de circo también, ¿verdad? Las personas que tienen carpas de circo. Pero también esto del pensar que el sector circense necesita tener todo tipo de personas que lo piensen desde distintos lugares, es algo que también deberíamos como valorar. Esto de la investigación, por ejemplo, es algo que está buenísimo que sea parte. La investigación en todas sus formas, desde lo escénico, desde lo creativo, desde lo educativo, que es como un poco lo que veníamos como trayendo ahora, reconocernos también en esos sentidos va a ayudar, salud, a que se pueda ir como pensando en elaborar un plan nacional de circo, bueno, que incluya también esta parte de lo educativo, ¿verdad? Porque no podría quedar afuera, estaría buenísimo que también lo pensemos en esto de que somos artistas circenses y conexos en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, hicimos como este recorrido más, nos fuimos a lo educativo porque nos convoca también, y así como ahora como para dejar, como para contar un poco, si querés contar un poco de la Red de Artes Circenses del Uruguay, cuáles son sus propuestas, su- sus cometidos, que vas visualizando tú personalmente, porque bueno, estamos en construcción de todo eso también, ¿no? Desde el lado como artista, como docente y como creadora circense, porque creo que son como estás como en esos tres lugares importantes también, ¿no? Entonces, Sí, una yo creo reflexión que ahí. Sí. Julita Moller, punto final. A ver, Julita, para que me tome el último trago de café que ya debe estar congelado. Mira, doble Imagínate a café. Julita hablando de circo. Cruzá la pierna, por favor, y nos ponemos todas así bellezas de la mañana. Son como tres grandes áreas, ¿no? La cuestión de la formación por un lado, la cuestión de la creación, la cuestión de la gestión, ¿no? Y la circulación de todo eso, que formo parte desde mi biografía, o sea, ahí es cuando uno se da cuenta que hace mucha cosa, que debería ser menos, y que los tiempos nunca dan, y bueno, pero vamos lento firme. El trabajo en equipo, la interdisciplinariedad, Exacto. lento pero seguro, y el de Invitando confiar, gente que se sume ahí va, y eso de descentralizar y ayudarnos, ayuda, porque si Exacto, no, por eso la red es muy necesaria, porque trabajando por separado no tenemos la fuerza. Entonces, bueno, son como tres grandes mojones así que la red tiene que tomar y apropiarse y empezar a trabajar. Le agregaría otra pata, ¿no? La formación, o sea, en relación a circunformación, gestión, creación y todo lo sindical, toda la cuestión de los derechos, de la reivindicación, ¿no? Como sector. La red, así como vos decías, es hija de la pandemia, ¿no? Surge en un momento en el que los artistas estaban en un estado como muy sumergido y se necesitó como salir a tipo salvavidas, a formar parte de los beneficios que el resto del sector artístico iba a recibir, aunque fuera poco, pero bueno, por parte de los sindicatos y del ministerio. Entonces, bueno, hay como una organización inicial que vemos la necesidad de, bueno, de construir a futuro un lugar sólido como para tener este amparo, ¿no? Esta red de caída, caída, que no es una caída libre, sino que es nunca una mejor caída dicho, segura, contenida y segura. contenida y segura. Entonces, bueno, a partir de ahí surge esto de, bueno, necesitamos armar comisiones que se encarguen, por un lado, de toda esta parte educativa, ¿no? Si no formamos gente, si no formamos con buenos formadores a futuras artistas, es un campo que no crece. Eso después necesita ser apoyado para que podamos hacer obras, ¿no? Toda una parte de creación vinculada con una gestión y difusión y circulación, que si no, tampoco el sector tiene. O sea, tenemos muchos artistas, pero después no tienen dónde Claro, trabajar, no tienen sí, dónde mostrar sus creaciones, o sea, eso no exacto. se convierte en trabajo que pueda ser sostenido en el tiempo. A su vez,
esto, hay que pelear por un montón de derechos que todavía no los tenemos, que no estamos a la par de otros sectores, un poco por tradición, o sea, no por antigüedad, porque el circo y el teatro surgen muy de la mano, pero sí por haber sido un sector históricamente sumergido y relegado en cuanto a su estatuto artístico, ¿no? Este estigma que el circo carga desde el principio asociado a cosas, ¿no? Como la calle, lo precario, o sea, hay como todo un imaginario que todavía ronda, que es que, nada, tenemos que empezar como a romper de a poco, ocupando espacios en las políticas culturales, en las políticas educativas, siendo como buenos interlocutores, formándonos, sabiendo establecer, ¿no? los vínculos con quienes están a cargo de estos lugares en donde se discuten las políticas educativas y culturales. Entonces, bueno, hay todo un sector ahí que necesita esto, poder pensarse a futuro, no desarmarse, lo que tienen las redes, que son muchos colectivos, mucha gente bueno, que no siempre piensa igual, pero hay que tratar de trabajar en esto, en los consensos más allá de las diferencias individuales, de colectivos, porque hay algo que es un poco más grande que las individualidades, ¿no? Pensar todo lo común Claro, ¿qué nos que convoca? necesitamos Exacto. para ser fortalecido. Y bueno, y en eso, los pasos que pudimos hasta ahora empezar a hacer es algo que era muy importante y que nos debíamos como sector, que es un relevamiento de, bueno, de quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, qué apoyos hemos recibido, cómo nos formamos, qué espacios ocupamos. Entonces se hizo durante todo el año pasado, como todo este armado bueno, de un formulario, ¿no? Pensando en abarcar a la mayor cantidad de gente posible, la mayor cantidad de rubros posibles, ¿no? Pensando en esto, trayectorias, formación, vínculos laborales, protección al sector, y bueno, y ahí sacamos un montón de datos que empezamos ya a analizar, bueno, que son como muy necesarios para todo lo que querramos hacer a partir de ahora, ¿no? De ir a hablar, bueno, mira, vos sos el director de tal institución, tal instituto, bueno, mira, tenemos estos datos, nosotros necesitamos estos apoyos, nuestro sector es esto, tiene estas necesidades, Claro, ir bueno, con cosas concretas, que es con datos concretos. claro, unos Que, primeros datos, ¿no? Es como el primer relevamiento, es algo primario que no es lo mismo que hacer un censo en todo el país y con otras características, con otros apoyos, como con otra impronta, que será un paso a futuro tal vez, pero bueno, era tan necesario sí, poder hacer este relevamiento bueno, poderlo valorar y entender que de repente, porque era como algo que lo habíamos hablado en estas jornadas de reflexión, que ahora el 27 tenemos una jornada de reflexión, hicimos una el día 13 y pueden ver en las redes de RACU, y bueno, próximamente se sabrán más cosas, esto es como el chivo, ¿viste? Entre paréntesis, para contar un poco, pero nada, Julita, como, total. Julita, sí, me falta el labial, pero bueno. No, pero es importante que se sepa, porque estuvo en esa discusión siempre constructivamente, y eso estuvo bueno, esto que es una primer cosa concreta que decís, bueno, acá está, como vos decís, te presentás ante determinado director, ante determinado lugar, y bueno, son como datos específicos. Tal vez no sea el total, incluso hay gente en el extranjero que también se convocó a llenar ese formulario, hay partes del sector circense que de repente no participó, pero bueno, sigue abierto, es algo que continúa y que bueno, que ya nos dio como una primera base de datos, Y a ¿no? veces algo con lo que hay como que luchar o bueno, que trabajar, digamos, es la propia resistencia del sector, ¿no? Uno a veces se cree que, Claro, bueno, que iba la por pelea ahí. es hacia afuera, a que los de afuera nos reconozcan, y cuando uno trabaja en red se da cuenta que hay mucha resistencia hacia la propia interna del sector, o porque no se entiende, o porque entran a jugar como otras cuestiones, ¿no? Como disputas entre colectivos, o sea, eso es como me parece lo que hay que tener como mucho cuidado de ver, bueno, que hay algo que es más grande, que si de repente yo no estoy de acuerdo con una cosa, bueno, pero capaz que en otras sí, capaz que puedo acordar algunas cosas, y capaz que puedo igual apoyar algo que me parece que de repente no está muy completo, que no lo llenó todo el mundo, o que no todo el mundo se sintió como identificado a llenar ese formulario, pero que son cosas que son necesarias y productivas para el colectivo, ¿no? Vamos trabajando, todo se va a poder Y que mejorar, siempre se pueden ir, iremos aprendiendo. exacto, siempre se pueden ir adaptando, ¿no? Esto de al conformar una red y al conformar un primer relevamiento y todo, son como aprendizajes también. No Y estaban sí, antes, no se hicieron antes. Entonces siempre va a haber ensayo y error, y y bueno, lo pero colectivo es muy genera. difícil.
Es es muy muy difícil. difícil, pero tiene eso de la militancia también en pro de un sector que hasta ahora no ha sido tan visible como queremos que sea, y bueno, y en esto de hacerlo crecer, justamente el poder tener esa capacidad de la escucha, la construcción colectiva, de la humildad, como vos decís, bueno, ahora que están trayendo esto, bueno, tal vez se puedan aportar más cosas o cambiar otras, pero confiar también en que es para un bien de todos en general también, ¿no? Así que bueno, Virginia Alonso, Vicky, ¿querés dejarnos alguna reflexión final? La No reflexión nos puede final. faltar. Ya hicimos muchas, pero bueno, una tuya, vos como Virginia Alonso, así como Vicky, bueno, ¿qué cosas te parece que, que tienen que estar para que el sector circense pueda avanzar y ser visible en todo nivel, más allá de los colectivos que integres o de la red de circo, así como persona, como tu individualidad? ¿Qué es lo que, porque de repente también tiene que ver con lo que te hubiera gustado en tu propia biografía y lo que ves ahora y qué proyecciones ves que podría tener el circo para ser visible como sector también? Nos faltan muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que hemos avanzado un montón, pero nada, estamos muy atrás en relación a otros avances que ha hecho la región, ¿no? Tenemos a nuestros grandes vecinos, Brasil y Argentina, con otras trayectorias, con otros apoyos. Si bien la están peleando, ¿no? Por supuesto, bueno, los años estos de pandemia fueron mortal para todo el mundo. Pero bueno, no, nada muy interesante para decir más que hay que seguir trabajando y hay un montón de cosas para hacer y necesitamos de el trabajo colectivo. Si no, podremos crecer como en las individualidades, yo consigo un fondo por allá, me voy con mi obra por allá, pero eso es un crecimiento más localizado, pero no es un crecimiento que favorezca al sector en general. Entonces, ahí es cuando, nada, hay mucho para hacer, tanto a nivel de la formación, de las creaciones, de los apoyos, de las políticas, como dejar de lado esas resistencias al trabajo interinstitucional, ¿no? Hay como toda una trayectoria del arte circense que tiene mucho que ver con la autogestión, que estamos en un momento en el cual es muy valorado eso, pero eso necesita ponerse en diálogo con las instituciones públicas, porque si no la autogestión corre el riesgo de caer en precarización, y eso es algo que tenemos que tratar de evitar. O sea, valoremos todo nuestro bagaje de cómo sabemos resolvernos, ¿no? Que a veces no necesitamos que nos den apoyos, nos vamos solos, nos conseguimos solos, porque es algo que estamos acostumbrados a hacer, pero todo eso tiene su límite y eso implica seguir precarizando y desvalorizando nuestro trabajo si no nos ponemos como agentes, sujetos, con derechos a recibir los mismos apoyos que reciben otros rubros en el país. Entonces, nada, hay como que me parece que hay que visualizarse en ese lugar de destinatario de las políticas públicas, culturales y educativas. O sea, somos agentes tan relevantes como otros. Entonces, ubicarnos en ese lugar como con responsabilidad y con seriedad. Me parece que ese es el trabajo que tiene que hacer la red como colectivo. Espectacular ese cierre, me pasé ya. Maravilloso. Y ahí, bueno, que el sector sea visible, que empiece a caer todo este estigma que hay, que se puedan generar nuevas sensibilidades, porque también el público que se va formando, parte de eso, de que haya visibilidad, de que haya posibilidad en la calle, en las salas, en las carpas, de que se habiliten también con mayor facilidad las puestas en escena en todos sus sentidos de las artes de circo, del circo como sector. Todo eso también es fundamental a la hora bueno, de poder generar este derecho de la cultura, porque es un derecho cultural también el acceso, ¿verdad?, libre y democrático a tener el arte del circo. Es parte de nuestro patrimonio y bueno, debería ser como reconocido. Ahí juega todo lo que tú contás de las políticas públicas, las políticas culturales y nosotros mismos como sector. Así que bueno, Virginia, muchísimas gracias
todos estos aportes. Empieza el ruido de la calle, el tránsito, y bueno, nada, es un gusto, como siempre, compartir contigo. Esperemos que disfruten de este café circense y nos sigan acompañando. Así que bueno, buena mañana, buena tarde o buena noche, depende de cuando lo miren, ¿viste? Depende de cada uno. Gracias, Virginia. Bueno, Nos gracias por la invitación. encontramos. Que siga Un lindo así. gustazo. Un beso Dale. grandote, a disfrutar mucho y larga vida al circo.